Bien, en este ejemplo se nos pide calcular la resistencia térmica del disipador de calor ambiente para el disipador de calor que se nos muestra en la figura si la temperatura de la superficie es 120 grados Celsius y la temperatura ambiente es 20 grados Celsius. Entonces, para esta figura que se nos presenta, nosotros vamos a tener que considerar dos áreas, una para el cálculo por convección y el otra para el cálculo por radiación. Entonces, en este caso nosotros tenemos que aquí vamos a considerar el área para el cálculo por convección y acá vamos a considerar el área para el cálculo por radiación. Entonces, ¿qué áreas nosotros debemos considerar? Bien, para el caso del cálculo por convección, nosotros vamos a considerar básicamente el área que está marcada por este rectángulo y también vamos a considerar el área que está marcada por este otro rectángulo. Entonces, si tomamos en cuenta esos valores, nosotros vamos a tener que el área para el cálculo por convección sería igual a 2 por 0.092 por 0.075 más 16 veces 0.063 multiplicado por 0.075. Porque son las distancias que corresponden a esta área que tenemos marcada aquí en rojo y el área que está marcada en verde. Cuando nosotros realizamos ese cálculo, nosotros vamos a encontrar que esto es aproximadamente igual a 0.0894 metros al cuadrado. Por otro lado, cuando nosotros vamos a considerar el cálculo para la transferencia de calor por radiación, nosotros vamos a considerar esta área que está aquí, y vamos a considerar esta otra área que está acá. Entonces, cuando hacemos ese cálculo, nosotros vamos a encontrar que el área efectiva para la transferencia de calor por radiación sería igual a 2 por 0.075 por 0.063 más 2 veces por 0.115 por 0.075. Y este resultado me da igual a 0.0267 metros al cuadrado. Ahora, quizás ustedes se preguntarán por qué en un caso yo multiplico por el factor 16 y por qué en el otro caso multiplico por un factor 2.
La diferencia está que para el cálculo de la transferencia de calor por convección, yo tengo que tomar en cuenta todas las superficies de las aletas que están por un lado y por el otro lado de ese disipador de calor, porque así se da la transferencia de calor por convección. En cambio, cuando estamos haciendo el cálculo para la transferencia de calor por radiación, solamente tomo en cuenta lo que se da alrededor del disipador de calor. Ahora, nosotros vamos a utilizar la información del área efectiva debido a la radiación, que es igual a 0.0267 metros cuadrados, para hacer el cálculo de cuánto es la resistencia térmica debido a la transferencia de calor por radiación. Entonces nosotros tenemos una ecuación que nos dice que la resistencia debido a radiación va a ser igual a delta T dividido entre 5.1 por el área de radiación multiplicado por TS sobre 100 elevado a la cuarta menos TA sobre 100 elevado a la cuarta. Entonces yo empiezo a reemplazar todos los valores que conozco. El delta T va a ser esa diferencia de temperatura entre la temperatura del disipador y la temperatura ambiente. Y en el denominador yo voy a tener entonces que esto es 5.1 por el área de radiación por TS sobre 100 elevado a la cuarta menos TA sobre 100 elevado a la cuarta. Entonces yo reemplazo los valores que conozco. Yo sé que el problema me decía que la temperatura de la superficie iba a ser igual, o del disipador, en este caso iba a ser igual a 120 grados Celsius, y la temperatura ambiente era 20 grados Celsius. En este caso yo no necesito transformar esa temperatura, ese diferencial de temperatura en el numerador, porque da lo mismo hacer la resta en grados Celsius que hacerla en Kelvin. Y en el denominador voy a tener 5.1 multiplicado por 0.0267 multiplicado, y ahora esta temperatura sí la tengo que transformar a Kelvin. Entonces aquí voy a tener 120 más 273, todo esto lo divido entre 100 y lo elevo a la cuarta, menos 20 más 273 sobre 100 elevado a la cuarta. Y cuando yo calculo, yo voy a obtener que esto es aproximadamente igual a 4.45 grados Celsius por watt. Ahora hagamos el cálculo de la resistencia térmica para la transferencia de calor por convección. Entonces yo tengo una ecuación que me dice que esa resistencia térmica por convección va a ser igual a 1 entre 1.34 por el área de convección multiplicada por la distancia vertical y dividida entre delta T, donde delta T es esa diferencia de temperatura entre TS y la temperatura ambiente, y esto lo elevo a la 1/4. Entonces yo reemplazo los valores y a mí me va a quedar que esto es 1 sobre 1.34 multiplicado por 0.0894, y esto a su vez lo multiplico por la distancia vertical. Entonces yo me fijo en cómo está acondicionado ese disipador de calor, y así como está ubicado, yo encuentro que la distancia vertical para ese caso sería 0.075, que es esta distancia que está aquí.
¿Ok? Entonces esa es la distancia que voy a utilizar para mi cálculo, 0.075 dividido entre 120 menos 20. Y esto lo elevo a la 1/4. Entonces finalmente a mí me va a quedar que esto es aproximadamente igual a 1.3814 grados Celsius por watt. Ahora, ¿cómo cambia este cálculo de la resistencia térmica debido a la convección cuando nosotros consideramos el espaciado entre aletas? Bueno, supongamos que para este caso nosotros tenemos que el espaciado entre aletas es de 9 milímetros. Nosotros debemos tener una curva característica o una ecuación que me relacione el factor de reducción versus la distancia entre aletas en milímetros. Entonces, si en este caso yo estoy considerando un espaciado entre aletas de 9 milímetros, bueno, yo ubico donde tengo 9 milímetros, que es aproximadamente aquí. Yo veo dónde se corta esa curva en el eje Y, que es aproximadamente acá. ¿Okay? Todo depende de la precisión. Entonces, cuando nosotros utilizamos ese factor de reducción, yo voy a tener que la resistencia por convección ahora va a ser igual a 1 sobre 1.34 por el área de convección por el factor de reducción multiplicado por la distancia vertical y dividido entre delta T. Y todo esto lo elevamos a la 1/4. Entonces, ahora reemplazo los valores que conozco, que sería 1 sobre 1.34. En este caso, el área no cambia, sería 0.0894. El factor de reducción ahora dijimos que es aproximadamente 0.8. Y aquí multiplicaríamos por 0.075 dividido entre 120 menos 20. Y todo esto lo elevo a la 1/4. Bien, entonces este resultado me da aproximadamente igual a 1.7267 grados Celsius por watt. Bien, entonces ahora para poder calcular la resistencia térmica del disipador de calor, nosotros tenemos que tomar en cuenta tanto la resistencia térmica debido a radiación como la resistencia térmica debido a convección. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos ese cálculo finalmente? Si no se considera el espacio entre aletas, es decir, aquí, sin espacio entre aletas, entonces el cálculo del disipador de calor, ¿cómo va a quedar? Esto va a ser igual a la resistencia térmica debido a radiación multiplicado por la resistencia térmica debido a convección entre la suma de esas resistencias. Así que yo reemplazo estos valores y aquí me va a quedar que esto es 4.45 multiplicado por 1.3814 dividido entre 4.45 más 1.3814. Y esto es igual a 1.05 grados Celsius por watt. Por otro lado, si yo quiero considerar ahora sí el espacio entre aletas,
Entonces yo voy a hacer el mismo cálculo. Y reemplazo los valores que ya conozco. Sería 4.45 multiplicado por 1.7267 dividido entre 4.45 más 1.7267. Y ese resultado es aproximadamente igual a 1.244 grados Celsius por watt. Entonces, si a mí se me presenta esta selección de disipadores de calor, bueno, yo tengo que considerar dos cosas. Una, que la resistencia térmica del disipador de calor esté por debajo de la resistencia térmica que yo calculé aquí. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy utilizando el espaciado entre aletas y la resistencia térmica que calculé es 1.244, ¿cuál sería una buena selección para ese disipador? Quizás el número 10, porque está por debajo de ese valor que yo calculé. Sin embargo, aparte de la resistencia térmica que yo tenga en mi disipador de calor, yo tengo que considerar si yo tengo espacio suficiente para el volumen que ese disipador ocupa.